Amigos televidentes, una vez más le doy la bienvenida al programa Las Verdades como son, presentado por la Iglesia de Cristo del Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia porque para nosotros es muy edificante cuando nos paran en la calle, en algunos lugares y nos hablan del programa, nos hacen los comentarios de cómo este set se ha vuelto una bendición para cada uno de ustedes. Los saludamos en el nombre del Señor y el día de hoy está otra vez mi hija María Gabriela conmigo. Marita, bienvenida al programa. Muchas gracias, papi. El tiempo es tuyo. Ok, muy buenas a todos. Vamos a platicar un poquito sobre un fenómeno que se da mucho entre la iglesia, ¿verdad? Conocemos gente que ya tiene años en el Evangelio y nunca ha entendido la palabra. Dice, yo por fe estoy aquí, pero realmente cuando hablan, cuando hay estudios, no entiendo, ¿verdad? No, o leo la palabra y no entiendo nada. Y hay gente que la entendió al principio y llega como que por una etapa en la que como que se cerraran los oídos, ¿verdad? No entienden. Entonces yo quisiera platicar contigo sobre eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con las personas porque hay mucha gente que busca, que lee, que intenta entender la palabra, pero simplemente no, ¿verdad? No la entiende. Mira, la verdad es sumamente peligroso no entender la palabra. Solo que tenemos que tener claro que cuando decimos entender la palabra, nosotros tenemos varios tipos de mente. Sí. Te lo voy a poner de esta manera. Mira, hija, es muy peligroso no entender la palabra. Eso es sumamente peligroso. Sí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, Jesús puso una parábola en Mateo 13, una parábola muy conocida, que es la parábola del sembrador. Amén. El sembrador tiene dos tipos de tierra, una buena y una mala. La buena produce, aunque sea 30, pero produce. La mala nunca produce. Y dentro de la tierra mala, el Señor habló de la gente que recibe la palabra, Mateo 13, 19. Oye la palabra del reino y no la entiende. Amén. O sea que una cosa es oírla y otra cosa es entenderla. Claro. Dice que no la entiende. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, que el Señor puso una parábola donde explica que hay gente que oye la palabra, pero no la entiende. Entonces, ¿cuál es el efecto? Viene el maligno y arrebata la palabra. Entonces, pregúntale a las personas, ¿qué diferencia hay entre salvación y justificación? Y tiene años en el Evangelio y no lo sabe. No logra ver la diferencia entre redención y salvación. Claro. Hay gente que no puede ni siquiera, le preguntas qué es el bautismo en agua y te contesta es un acto de obediencia, y tiene 50 años en el Evangelio, ya fue bautizado y cree que el bautismo en agua es un acto de obediencia, cuando en ningún versículo bíblico se habla y se dice que el bautismo en agua es un acto de obediencia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice otras bendiciones más, pero no esa. Sí. Eso no dice que es un acto de obediencia. Que me digan, ¿dónde está en la Biblia que es un acto de obediencia? Amén. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Entonces, ese es el problema cuando nosotros oímos la palabra, pero no la entendemos. Es peligroso. Ahora, la pregunta que haríamos es, ¿y con qué mente entiendes? ¿O con qué mente quieres entender? Porque tenemos una mente racional. Y ahí es bueno entender la Biblia, pero no es lo ad hoc. Nosotros tenemos un entendimiento espiritual que el Señor nos abrió en nuestro espíritu. Sí. Porque la mente que tenemos para aprender matemáticas, álgebra, ser ingenieros, abogados, médicos, especialistas, lo que sea, se utiliza esta mente natural, la mente del alma. Ahí es bueno entender la Biblia, pero no se debe quedar ahí, o no hay profundidad. Tenemos en el espíritu del hombre, tenemos una mente. Y ahí es donde la palabra tiene que llegar. Por eso cuando oyes un predicador dice que la palabra llegue al espíritu del hombre. Lo que queremos es que entre hasta lo más profundo y que el entendimiento llegue al espíritu del hombre. Y todos estamos llamados, eso no es solo de ministros, todos estamos llamados a escudriñar las Escrituras.
Desde luego que hay una bendición en leerla. Solo con leer la Biblia hay una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, Apocalipsis 1. Pero el Señor Jesús nos dio un mandamiento a todos los que leemos la palabra, y es escudriñar las Escrituras. Amén. Y el escudriñar es algo más que leer. Amén. Va más allá de memorizar un versículo. Es ver la sustancia, el contenido, lo que hay debajo del velo, para poder extraer verdades que obviamente son verdades eternas, que me van a alimentar y que me van a edificar, que me van a transformar, incluso me van a limpiar. Amén. La palabra tiene muchas áreas, muchas bendiciones. Por ejemplo, la palabra limpia. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso hay mucha gente que llega incluso hasta en pecado a la iglesia, después de oír un mensaje de la palabra del Señor, con la unción del Espíritu Santo, sale renovada. Dice, ¿qué me pasó si yo venía mal? Porque la palabra limpia. Jesús se lo dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, que algo que tiene la palabra, entre tantas funciones que tiene, es traer limpieza. La palabra limpia. Amén. Descontamina, libera. Bueno, es importante entender la palabra. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera podemos dar fruto. No es hasta que entendemos la palabra que, número uno, damos fruto, y número dos, entra gozo y alegría en nuestro corazón. Te voy a poner ejemplos, un ejemplo personal. Yo siempre supe cuando me convertí, porque pues parte de la liturgia de la iglesia, o sea, la logística, cómo se desarrolla un culto, regularmente todos comienzan con una oración, luego sigue la alabanza, luego recogen la ofrenda, y dentro de recoger la ofrenda recogen diezmos. Sí. Entonces cuando dijeron en la iglesia, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, yo le pregunté al que estaba a la par mía, ¿qué son los diezmos? Y me contestó, de todo lo que ganas, colocas en un sobre el 10% para el Señor. Como yo era recién convertido, ignoraba la Biblia, yo no me puse a pensar, no conocía los pactos, los sacerdocios, no conocía nada. Simplemente la próxima vez tuve el cuidado de llevar el 10% de lo que yo recibía. Eso es todo. ¿Por qué lo hice? Uno, por obediencia. Dos, podríamos decir hasta por imitación, porque todos lo hacían. Entonces lo empecé a hacer, empecé a diezmar. Cuando ya fui conociendo la palabra del Señor y conocí la gloria del sacerdocio de Melquisedec, cuando conocí lo superlativo del nuevo pacto, donde Dios estableció la cabeza a Jesucristo como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, cuando entendí por qué se diezma, yo empecé a diezmar con alegría, y yo quería ganar más, ya no tanto por mi sustento, sino para poder dar más. Amén. No sé si me explico. Sí, amén. Entonces, lo que llegó el entendimiento, llegó la revelación de la doctrina. Una cosa es obedecerla y otra cosa es tener la revelación de la doctrina. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué a la iglesia y danzaron, y veía a la gente danzar con júbilo y alegría, pues yo empecé a danzar. Lo hice por mi imitación. De repente alguien decía, hermanos, como dice la Biblia, David danzó. Yo dije, está en la Biblia. Pues entonces ya lo hice por obediencia, porque estaba en la Biblia. Y dos, por imitación, porque todos lo hacían. Entonces yo dancé como el grupo de la iglesia danzaba. Claro. Yo una vez fui a Honduras, y la forma de danzar era una especie como de cumbia. Quizá yo me hubiera convertido ahí, o tal vez danzara con pasitos de cumbia. No sé. Lo único que te puedo decir es que yo dancé como todos lo hacían en la iglesia donde me convertí. Sí. Que era de cobertura de lim. Ahora, resulta ser, y esto es algo que me gustaría mucho que pudieras entender, que llegó un momento en el cual yo empecé, fui una vez al zoológico y vi como un becerrito saltó dando vueltas. Se paraba en sus patitas de adelante y todo su cuerpo con violencia lo marcaba, y lo veía muy contento dando esos brincos, ese remolinear, ese carar en hebreo. Entonces entendí cuando dijo el salmista que saltaremos como los becerros de la manada. Y entonces me vino la revelación, ahí entendí
el júbilo, la alegría de la salvación, y empecé a danzar antes de que nos viniera la revelación del verbo carar, remolinear de David. Yo ya remolineaba, pero fue una revelación linda. Yo lo disfruté, entonces ya yo esperaba los cultos o en la casa el cassette para poder danzar como becerro la manada. Sí. Pero eso ya fue una revelación. Entonces, hay cosas que hacemos por imitación, claro, por obediencia, porque las leemos, a veces ni las entendemos, pero cuando viene el entendimiento del Espíritu, eso se llama revelación, y nos revela el Señor cada punto doctrinal de la palabra, entonces ya cobra un sabor diferente, ya se disfruta como no tienes idea la bendita palabra del Señor y cada punto. Pero es muy importante entender la Biblia. Amén. Pero con el Espíritu. Claro. Quizá, si me permites ahondar algo más. Fíjate que yo he encontrado mucha gente que le da miedo meterse a la doctrina, sobre todo la doctrina profunda. Y hasta cierto punto yo digo, bueno, si no tienes un apóstol que te guíe, mejor ni te metas. Vas a terminar hablando herejías. Mejor está bien, mejor quédate con el evangelio sencillito. Lo que sí es que hay una desobediencia de que la Escritura dice que dejemos los rudimentos de la fe, Hebreos 6, y avancemos a la madurez, a la doctrina sólida. Sí. Pablo reprende a los hebreos, diciéndoles que debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de lechita, como que fueran bebés. Se quedaron estancados en una etapa de la vida o en una regresión algunos. Bueno, cualquier cosa es patológica. Pero yo prefiero que una persona mejor se quede con la lechita doctrinal si no tiene revelación de lo profundo. Porque muchos queriéndose meter a lo profundo, sin urim y tumim, es decir, sin apóstol y profeta, resulta torcido. Claro. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque es importantísimo, Marita, que nosotros avancemos en la parte doctrinal y que nos metamos a lo profundo de la palabra. Amén. Y que no le tengamos miedo. Eso sí, si tenemos urim y tumim, podemos meternos a lo profundo de la palabra. Cuando hablo de urim y tumim, es ministerios apostólicos o proféticos que estén orientando, que estén supervisando, discerniendo la doctrina que se está probando y que se está ministrando. Pero hay algo que mucha gente dice y evoca que no es bueno que lo digan, porque hay que separar cuando la Biblia habla en el Antiguo Pacto y cuando habla en el Nuevo Pacto. Amén. Amén. Entonces Moisés dijo, lo revelado es para nosotros y lo oculto es de Dios. Sí. Bueno, eso lo dijo Moisés. Y todos los israelitas deberían de citar el pasaje de Moisés, lo revelado es para nosotros y lo oculto, los secretos de Dios. Eso lo dijo Moisés. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés recibió la ley. Sí. Y la ley, aunque contenía en figuras, la doctrina, había muchas cosas ocultas que ni Moisés logró verlas. Ni siquiera las enseñó, pero no logró verlas en su totalidad. Cuando viene Jesucristo, nos trae el boom del Espíritu Santo. Yo rogaré a mi Padre y el Espíritu vendrá sobre vosotros. Y la cosa más gloriosa que pudo haber hecho Jesús por nosotros, aparte de la salvación, es enviarnos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viaja sobre nosotros, entonces el apóstol Pablo dice que ciertamente hay cosas profundas que ojo no oyó, que oído no oyó, ni le subió al corazón del hombre, pero son las que Dios ha preparado en este tiempo para los que le aman. Entonces hoy ya no hay nada oculto, ya no hay nada oculto. Hoy Dios no está ocultando nada. Incluso a Daniel le dijo, Daniel, este libro séllalo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y estamos en el tiempo del fin. Entonces Daniel ya no está sellado, está abierto. No sé si me explico. Apocalipsis nunca fue un libro sellado. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hoy dice la Escritura, 1 Corintios 2:10, que es la bendición nuestra, dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, que hoy estamos en el tiempo en lo que Dios le ocultó a Israel, ahora nos lo está revelando a nosotros. Amén. O sea, que alguien diga, no, yo no me meto a eso porque eso, lo revelado es para nosotros y lo profundo y lo oculto es de Dios. Espérate, eso que lo diga Israel en el Antiguo Pacto, pero la iglesia no lo puede decir porque Corintios 10 dice que lo que Dios le ocultó a los hombres en el Antiguo Pacto, a nosotros nos lo está revelando. Amén. A nosotros nos destapó los sellos. A nosotros le dijo a Daniel, sella el libro para la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén.
Nosotros somos los que nos alcanzaron los fines de los siglos, dijo el apóstol Pedro. Entonces, ¿por qué vamos a tenerle miedo a meternos a lo profundo de la palabra cuando el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, está con nosotros y dentro de nosotros? La gloria es que el maestro ya no está afuera. Ni la palabra está afuera en una tabla de piedra. Ahora se metió la ley al corazón y el autor de la Biblia se metió adentro. Amén. Hoy sí podemos con toda libertad meternos a la profundidad de la palabra, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y son las cosas que Dios reveló para los que le aman. O sea que hoy ese pasaje no está vigente. Ese pasaje estuvo vigente para Israel, que no tuvo toda la luz. Claro. Pero la luz iba de aumento en aumento. Amén. Hasta que el día sea perfecto. Amén. Que Jesús dijo de su venida: en aquel día nada me preguntaréis, porque ya todo os lo habrá revelado mi Espíritu. Amén. Estamos en un tiempo de extremada revelación. Amén. Donde tenemos que meternos a la luz del Espíritu. Claro, en la luz veremos la luz, no escudriñando en el internet, no viendo las mentes retrógradas de teólogos que estuvieron atrasados y que se resistieron a la revelación. No, metamos en tu luz. Si tú quieres, citamos la Biblia, que es la luz de Dios, veremos la luz. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa con la gente que sí entendía la palabra? Porque conozco gente que entendió la palabra, que incluso conoce la doctrina, ¿verdad? Pero vamos, siempre hay nueva palabra, el Señor siempre revela algo nuevo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ya no entiendo? O sea, llega un momento, no sé cómo explicarlo, en el que definitivamente como que se cerrara el velo, no sé cómo explicarlo. Es que ¿sabes qué pasa, mija? Que la gente se endurece. Uh-huh. El problema es permitir que el corazón se endurezca. Uh-huh. El Señor le habló a Israel. Uh-huh. Y le quiso revelar a Israel. Uh-huh. Claro, como hemos dicho, hasta donde Dios le dio luz a Israel, Dios quería que ellos se alegraran en esa luz. Amén. ¿Qué sucedió? El corazón del pueblo se engrosó. Lo explica la Escritura, se volvió de piedra. Entonces Dios hablaba, pero no entendían. Hablaba Dios y la palabra rebotaba, no encontraba cabida en ellos, porque el corazón se endureció. Te pongo el ejemplo de Faraón. Faraón entendía. Sí. Pero luego el corazón se le endurecía y todo lo que había entendido lo tiraba a la basura. Exacto. Sí. Y eso es lo que le pasa a mucha gente como Faraón. Ven las señales, ven las alertas del Señor, entienden la palabra del Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, para que me sirva, que fueron las dos razones por las cuales el Señor pidió que Israel saliera de Egipto, para que le rindiera culto, fiesta en el desierto, y para que le sirva, dijo Jehová. Amén. Quiere decir que ahora nosotros nos están sacando de Egipto para que le sirvamos y para que le rindamos culto. Bueno, resulta ser que el corazón de Faraón se endurece. Entonces todo lo que ha creído, aún lo que ha visto, porque vio las maravillas del Señor, lo tira a la basura, como que jamás hubiera tenido la experiencia, hasta el duro trato del Señor. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué sucede con la gente que un día camina y de repente se entorpece? Uno, se endurece el corazón, y dos, puede que haya llegado a su vida, obviamente por puertas abiertas, un espíritu de ocultismo, de hechicería. Yo voy a leer en la Biblia del Oso, voy a poner mi Biblia en la Biblia del Oso, y voy a leer Gálatas capítulo número 3. La Biblia del Oso es la Biblia de Casiodoro de Reina, que se escribió en 1569. O sea que es la primera traducción que se hizo al español de esta versión de Biblia. Bueno, mira cómo le dice: Gálatas sin ceso. Le dice a los Gálatas, y no le está hablando a los Gálatas del mundo, le está hablando a la iglesia de los Gálatas. Le está diciendo sin ceso, como diciendo insensatos, que dicen estas versiones del 60. Claro. ¿Quién nos hechizó para no obedecer la verdad? Escúchame, así no dice tu Biblia. No. Tú dices, ¿quién nos fascinó? Fascinó. Pero la Biblia del Oso dice, ¿quién nos hechizó para no obedecer a la verdad? Quiere decir que el apóstol Pablo, si nos vamos al griego, lo que le estaba diciendo a la iglesia es que habían poderes psíquicos en los púlpitos. Amén.
que hacían que la gente de la iglesia dejara de obedecer la verdad. Una verdad que había abrazado, una verdad que había creído, que había disfrutado, pero se tuerce porque hay ministros que hechizan al pueblo. Es decir, dan un mensaje respaldado por poderes psíquicos que hacen que las ovejas que no están firmes en los fundamentos se tuerzan. Amén. ¿Qué dijo David en los Salmos? Si los fundamentos son removidos, ¿qué será del justo? Si tú los fundamentos de la palabra, los rudimentos de la palabra, los quitas, Amén. ¿qué va a hacer de ti? Vas a ser como aquel barrilete, ¿cómo dice aquí? Barrilete. El Sí. papalote, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que ya se desprende de la mano, ya agarra el curso del viento. Exacto. Y que el apóstol Pablo hablaba de que había gente, eso lo dijo en Efesios, capítulo número 4, que fue la razón por la cual Dios dejó ministerios. Dice que el Señor dejó apóstoles, profetas, 4:11, 5 ministerios para llevarnos a la unidad de la fe, para capacitar a los santos. Y verso número 14, para que ya no seamos niños inconstantes y seamos atraídos por vientos de doctrina. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Que si tú no tienes el fundamento apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial, Amén. vas a ser una persona que como aquel papalote, como aquel barrilete, vas ¿cómo se llama? Vas a cualquier viento. Si el viento sopla para el sur, te vas para el sur. Si te sopla para el norte, hasta que te estrellas. Exactamente. Entonces, primero, el Señor dejó ministerios para que tengamos madurez espiritual. Para que a través del conocimiento de la palabra, la interpretación del sentido de la palabra, tú puedas tener un fundamento. Y en ese fundamento, entonces, puedes ver cualquier cosa mala o buena, puedes ver cualquier cosa de hechicería, cualquier situación, y no te mueve, porque tienes fundamento. ¿Qué dijo Jesús de la casa que no cae? No cae, aunque vengan ríos doctrinales, aunque vengan problemas, aunque vengan lo que venga, la casa no se cae porque tiene fundamento. ¿Y qué era el fundamento? La palabra. A este hombre sabio compararé al que oye la palabra y la pone por obra. Amén. O sea que la palabra es el fundamento para que nosotros no seamos movidos ni sacudidos por tanto viento de doctrina que hay hoy. Y te voy a decir algo, mija, conforme se acerca la venida del Señor, cada vez salen nuevas doctrinas que como que tienen apariencia de piedad, como que tienen verdades, pero se apartan totalmente de la fe apostólica de la Biblia. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Amén. ¿Qué más? Última pregunta. Amén. Tiempo se Una última. Bueno, entonces, ¿y ahora qué pasa? Porque conocemos gente que no es de la fe y entiende perfectamente la palabra. Yo tengo un amigo que no es cristiano, no es católico, él no es nada, esa es lo que él dice, yo no, ninguna religión, pero le gusta leer la Biblia y le entiende perfectamente. Él, uno le habla porque por lo mismo que lee, pregunta, ¿verdad? Mira, ¿y ustedes qué piensan de tal cosa, tal cosa? ¿Verdad que sí? Fíjate que yo... Y cuando uno mira como que él viniera a la iglesia, y entiende la palabra. ¿Sabes qué pasa, mija? Mira, hay muchas personas como Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, sí, él era un pagano que llegó sin temor a destruir el templo. Y sin temor tomó los utensilios sagrados, se los llevó a la tesorería de Babilonia. Y bueno, un mundanazazo. sí. Que, por cierto, le hizo la vida imposible a algunos siervos de Dios. Amén. Bajo su gobierno, como a Sadrach, Mesach, Abednego y a Daniel. Amén. Bueno, concluyamos en esto. Pero Dios le hablaba. Y le hablaba de acontecimientos proféticos. Claro, él no mucho los entendía, entonces necesitaba que llegara un Daniel a explicarle. Claro. Entonces cuando Daniel le decía, ¿tú soñaste esto? Ah, sí, esto fue lo que yo soñé. Es cierto, tienes razón. Pero la interpretación es esta, pau, 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 pau. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya en Nabucodonosor se veía los destellos de que había venido a la tierra para un ministerio del Espíritu. ¿Y sabes cómo terminó Nabucodonosor después de que el Señor lo trató 7 tiempos? Porque, no sé si te recuerdas, que por la arrogancia que tenía Nabucodonosor,
le cayó el rocío. Bueno, primero le cambiaron hubo una mutación genética. Sí. Le cambiaron el corazón de hombre y le colocaron en su lugar un corazón de bestia. Amén. Ujú. Entonces ahí puedes darte cuenta que este hombre fue tratado de una manera terrible. Sí. Puedes ver en Daniel capítulo 4 cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, escribe su testimonio Sí. de cómo fue tratado duramente, que llegó a parecer una bestia. Entonces dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, él está dando su testimonio, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive por los siglos. O sea, se convirtió Nabucodonosor al Dios verdadero. Su señorío es siempre eterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe con su mano y le diga, ¿qué haces? O sea que lo que aquí te está diciendo, verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos juicio, y los que andan con soberbia, ahí los puede humillar. Amén. Con esto termino. Nabucodonosor empieza a tener antes de su conversión revelación, entendimiento. Entonces yo no dudo que mucha gente antes de convertirse el Señor le empiece a dar destellos de lo que vino a hacer a la tierra. De repente ese tu amigo viene a la tierra para traer un ministerio apostólico, profético, evangelístico. Va a ser un líder del Espíritu. Solo está en cierne. Cuando tenga el encuentro personal con Jesucristo, es como un Saulo de Tarso. Ajá. Saulo ya conocía la palabra. Fue educado en la palabra. Sí. Cuando se convirtió Saulo, ya era un boom, pero ya tenían el bagaje que él ya tenía mucho de la palabra. Amén. Ya tenía mucho de la palabra aprendida. Amén. Amigos televidentes, este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Benzo Jesús. Este programa lo hemos abierto para tener pláticas en este set con diferentes personas. Si usted quiere venir aquí al programa a hacerme una entrevista, que platiquemos algún tema, está abierto el set para que usted pueda venir y podamos platicarlo. Le cuento, en este programa nosotros no preparamos los temas, sino que la persona que viene invitada trae el tema, aquí lo empezamos a platicar, así que usted no necesita hacer previa cita ni nada, simplemente venir, grabar con nosotros el programa y estamos conscientes de que vamos a hacer un programa, desde luego cuando el espíritu sea de edificación, que puede edificar a cualquier persona. Puede contactarnos por los medios que aparecen en televisión, las redes sociales, y en Iglesia Benzo Jesús de Quetzaltenango le estamos esperando. Dios les bendiga.